Hola pintores y bienvenidos. No solo de Warhammer vive el hombre, así que hoy vamos a coger Games Workshop, lo vamos a echar a un lado y vamos a pintar a la bestia clérigo del juego de mesa de Bloodborne. ¿Le damos? Lo primero que hice antes de echarle la imprimación fue lavar muy bien la miniatura con agua y jabón. Uno de los principales problemas que tienen las miniaturas de resina es que los moldes en los que se hacen se impregnan con una película especial para evitar que la resina se adhiera a estos moldes, y suelen quedar restos de esta resina en las miniaturas que llegan a nuestros hogares. Es por eso que tenemos que limpiarlas bien. Simplemente cogí un barreño con agua y jabón y froté bien, pero con cuidado, con un cepillo de dientes para retirar cualquier resto que pudiera quedar. Una vez la miniatura estuvo seca del todo, cogí imprimación en spray negra y, tras agitarlo bien, le di unas cuantas ráfagas alejadas para que no quedasen grumos y tuviésemos la miniatura ya imprimada. Con la miniatura ya imprimada, llegaba el momento de pensar cómo quería enfocar la pintura de esta miniatura. Así que, como he hecho otras veces, decidí empezar de lo que pensaba que era más peligroso a lo que iba a ser más seguro. Lo que sí que tenía claro es que quería que esta miniatura fuese de un tono generalmente frío. Así que lo primero que hice fue darle un pincel seco, utilizando The Fang, a las zonas que más tarde pintaría de gris y que serían el pelo. Para dar un pincel seco, lo que tienes que hacer es mojar el pincel en la pintura y retirar el exceso pasando el pincel sobre la servilleta que estés usando, de manera que al pasar el pincel sobre la miniatura únicamente vas a pintar las partes más exteriores de la miniatura y vas a crear una transición relativamente suave. A continuación di un pincel seco utilizando Mechanicus Standard Grey a la tumba que acompaña a la base de la miniatura, para después darle otro pincel seco, esta vez utilizando Rackard Flesh, pero fijándome solamente en las partes más externas de esta tumba, de manera que generaríamos una iluminación natural. Como estaba intentando que la miniatura tuviese un tono frío, para pintar la piel mezclé Buxman Glow de Citadel, que es un tono carne base, con el The Fang que habíamos utilizado antes. Este color es un gris azulado, de manera que al mezclarlo con el color carne vamos a conseguir dos cosas. La primera, enfriar el tono de piel base, y la segunda, desaturarlo, que va a ayudar mucho para conseguir un tono pálido base para esta miniatura. Simplemente diluye bien la pintura y dale unas cuantas capas finas, de manera que todo quede bien cubierto sin que se vea la pintura negra de debajo y que tampoco te queden grumos ni pegotes. Para empezar a iluminar la piel, volví a mezclar The Fang, pero esta vez con Rackard Flesh. La manera que utilicé para empezar a iluminarlo fue seguir las líneas de los músculos, de manera que dejase las partes más oscuras bien apagadas, e incluso si te fijas lo que hice fue pegar pequeñas pinceladas transversales a algunas zonas para intentar crearle un poquito más de textura. En algunos casos, como mi pintura estaba bastante diluida, tuve que dar más de una capa, de manera que iba subiendo gradualmente el color y esto me iba a ayudar a conseguir unas transiciones más naturales. Tras haber aplicado esta capa, para unificarlo todo, simplemente di un lavado general de Raglan Flesh Shade. Aplica bien por toda la miniatura y deja que se seque durante un tiempo. Ahora ya sí, con esta tinta seca y para terminar de iluminar la piel, simplemente utilicé Rackard Flesh puro para terminar de dar esas iluminaciones extremas que nos faltan. Igual que antes, ve reduciendo la zona, ve siguiendo las líneas de los músculos y en algunas zonas aplica líneas transversales, de nuevo para seguir aplicando textura. Bloodborne es un videojuego del género Soulsborne que se caracterizan por ser juegos de rol y de acción con una dificultad bastante alta. A mí me gusta mucho jugar a estos juegos, lo cual tampoco significa que sea bueno con ellos, pero aún así me lo paso bastante bien. Mis juegos preferidos de esta saga son el primer Dark Souls, por la ambientación, el lore y todo lo que supuso, y Elden Ring, porque el gameplay que tiene es increíble, la ambientación está chulísima, los jefes son brutales y son muy divertidos. Yo no sé si vosotros jugáis a estos juegos, pero si es así, ¿cuál es vuestro Soulsborne preferido? Hacedmelo saber en los comentarios, porfa, que siempre os dejo alguna preguntilla. Ya tenemos toda la piel hecha, así que ahora vamos a continuar y vamos a empezar a pintar lo que serían los huesos. Para ello simplemente cogí Rhinox Hide, lo diluí un poquito con agua y empecé a pintar toda la zona que sería de hueso, como puede ser el cráneo, los cuernos o las uñas. Dale un par de capas finas para cubrirlo todo bien.
Con esta base ya hecha, es hora de empezar a iluminar. Para ello, cogí Steel Legion Drap y empecé a pintar por todas las zonas que había pintado antes. A la hora de pintar, ten mucho cuidado e intenta dejar las zonas más oscuras con el Rhinox Hide asomando de fondo, porque esta miniatura tiene muchísima textura aquí y queremos que se vea bien. Después de esto, como todavía no termina de tener mucho color de hueso, vamos a utilizar Shardy Bone y vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a pintar prácticamente en la misma zona de antes, dejando asomar muy poquito de fondo el Steel Legion Drap y vamos a pintar con cuidado todas las zonas exteriores. Diluye bien la pintura para que así algunas zonas tampoco se cubran del todo bien, tengas que dar un par de capas y puedas generar unas zonas con una textura un poquito más oscura, otras con un poquito más clara, y dándole variedad a la miniatura es como vas a hacer que realmente brille. Aquí sinceramente podría haber aplicado un pincel seco en la parte del hueso y me habría ahorrado muchísimos problemas, porque esta miniatura tiene muchísimo detalle, pero como quería que quedase lo mejor posible, pues me tiré a la piscina y lo pinté así, y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado. Para continuar vamos a pintar todo el pelo de la miniatura, que es prácticamente el grueso general, y vamos a utilizar Mechanicus Standard Grey. El proceso para pintar esta zona es similar a los anteriores, diluye un poco la pintura y pinta siguiendo todas las líneas de pelo que hay en la miniatura de forma natural. Intenta dejar de fondo tanto el negro de la imprimación como el de fan que hemos utilizado antes, porque, repito, aquí lo que estamos intentando conseguir es que la miniatura sea de un tono frío. Después de chorrocientas horas y de haber pintado todos los pelos de la miniatura, vamos a dar otra capa más utilizando gris pálido de Vallejo. Mismo proceso, diluye la pintura, aplica un par de capas si son necesarios y pinta siguiendo las líneas del pelo que tiene, pero esta vez reduciendo un poquito más todavía la zona. Por último, y para darle la iluminación más extrema al pelo de la miniatura, vamos a utilizar Coras White diluido, dando un par de capas si es necesario, en las zonas más extremas de los pelos que más sobresalen de la miniatura. A continuación vamos a coger Mephiston Red o cualquier otro rojo intenso que tengas y vamos a pintar los trozos de carne que tienen las junturas de la boca. Simplemente pinta las zonas más externas dejando el Rhinox Hide de fondo, dándole así un pequeño punto de ruptura de color a la miniatura. Como no estaba convencido del todo con cómo me había quedado la piel de la miniatura y yo soy a veces un poquito perfeccionista, decidí aplicar unas veladuras para terminar de darle el color que creía que necesitaba la miniatura. En este caso mezclé el Mephiston Red que acabábamos de usar con The Funk para conseguir un morado con el que terminar de pintar las sombras de la piel y que tengan un tono frío. Esta mezcla la tienes que diluir muchísimo porque para aplicar veladuras la pintura tiene que ser casi transparente y tienes que aplicar bastantes capas muy finas, las cuales las primeras poco se verán mucho, pero poco a poco vas a ir consiguiendo ese efecto y esa transición. Cuando apliques veladuras, pinta siempre de la parte que quieres que tenga menos pintura a la que tenga más pintura. Ahora sí, ya estaba contento con la piel, así que vamos a continuar pintando la base. Cogí Agrax Earthshade y apliqué un lavado general a la piedra de la base. Antes de que esta pintura se secase, también cogí Coelia Greenshade y pinté en algunas partes para darle un poquito más de variedad y romper un poquito el color marrón. Ahora sí, tenía toda la miniatura acabada, así que lo único que me quedaba era hacer la base. Para ello apliqué una textura de barro a la base como tal. Esperé a que se secase y una vez se secó, apliqué unos pigmentos tanto a esta textura como a la parte inferior de la tumba, así como a los pies y a la parte de la losa que estaban alrededor suya. Esto va a ayudar mucho a que se integren entre sí los elementos y además va a crear unas transiciones suaves. Ahora mismo el efecto es un poquito brusco, pero después se atenuará, así que tampoco os preocupéis demasiado. Después de aplicar los pigmentos,
pegué unos matojos de césped alrededor de la base, después apliqué un poco de césped electroestático, el cual pegué con cola blanca diluida con agua aplicada con un pincel, y por último pegué unos pequeños arbustos para darle un poquito más de color y variedad. Para terminar la base, pinté el reborde con pintura negra, ningún misterio aquí, simplemente darle un par de capas finas para tener un acabado elegante. Y ya, ahora sí que sí, para acabar la miniatura, le apliqué con el aerógrafo un barniz mate para terminar de proteger la pintura y para evitar brillos. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. No sé si os gusta que pinte también miniaturas que no son de Warhammer, pero si es así y queréis que pinte miniaturas de otras marcas, por favor, hacedmelo saber también en los comentarios. De momento, vamos a dejarlo aquí. Os veré en el próximo vídeo y os voy a dejar con unos planos épicos para ver el resultado final.